El amigo imaginario. Por situaciones de la vida, Marta y yo nos habíamos separado después de años de matrimonio. Pero, aunque ya no fuéramos pareja, seguíamos llevando una buena comunicación porque teníamos en común a nuestro pequeño hijo Yang. Esa tarde, Marta llamó para comentarme de aquel asunto. Debía viajar por razones de trabajo y necesitaba que me ocupara de nuestro pequeño hijo alrededor de una semana hasta que terminara la conferencia y ella pudiera regresar. A la mañana siguiente, me trasladé hasta la casa donde el niño vivía con su madre, ya que habíamos acordado que me mudaría esos días allí para no cambiarle a Yang el entorno al que estaba acostumbrado. Yang, al escuchar que yo había llegado, salió de la habitación y corrió a mi encuentro, dándome un abrazo muy apretado, mientras me decía que estaba muy feliz de pasar esos días en mi compañía. Marta me llamó a un lado, quería comentarme algo que le preocupaba del comportamiento de Yang. Fuimos hasta la cocina. Marta quería hablarme de aquel asunto que le quitaba el sueño. Me senté en una silla que estaba junto a la mesa, mientras ella iba hasta la meseta y regresaba con 2 tazas de café. He sorprendido varias veces a Yang hablando solo, y eso me tiene un poco preocupada. Cuando le pregunto con quién está conversando, me dice que con su amigo Derek, dijo Marta mientras me alcanzaba la pequeña taza. Lo tomé y comencé a beber mientras intentaba calmar la agonía de la madre de mi hijo. No te preocupes, es solo un amigo imaginario. Algunos niños los tienen porque carecen de amigos reales. Ya verás que cuando comience a relacionarse con otros chicos se le pasa. Para ese entonces, estaba convencido de lo que decía. Lo había escuchado una vez en un estudio que publicó un psicólogo renombrado y me atrevía a asegurar que todo estaba bien con mi hijo. Pero ella insistía en que no era eso lo que estaba pasando, que conocía bien a su hijo y que no lo veía bien, que aquellas conversaciones no parecían inventos de una mente infantil porque se veían demasiado reales y le daba mucho miedo. Me sonreí y, en forma de broma, le dije que creía que la que estaba mal era ella. Marta me miró mientras decía que deseaba estar equivocada. Puedes irte tranquila a tu viaje, Marta, te prometo que estaré atento. Y si ocurre algo fuera de lo normal, estaré aquí para solucionarlo. Marta tomaría el avión en la noche para ir a su conferencia. Pidió un taxi que vino por ella hasta la puerta de su casa. Me quedé allí hasta su regreso, para cuidar de mi hijo y de su casa. Después de la cena, recogí los trastos y los llevé a la cocina para fregarlos. Mientras lo hacía, me preguntaba qué tan cierta era aquella preocupación de Marta y si realmente debía preocuparme por el comportamiento de Yang. El niño había subido a su cuarto para jugar con su tablet. Después de terminar en la cocina, subí las escaleras para verificar que todo estuviera bien y, si ya el pequeño estaba dormido, solo entrar y apagar la luz. Llegué en silencio, la luz aún estaba prendida. Me paré a escuchar unos segundos porque sentí risas y la voz de Yang que conversaba muy animado con alguien más. Le decía algo así como: viste, Derek, te volví a ganar. Entré y le dije que ya era hora de dormir, que terminara ya porque iba a apagar la luz. Pero papá, todavía no tengo sueño, ¿me dejas un rato más, porfa? Nene, ya es muy tarde. Mañana, cuando regreses de la guardería, puedes seguir jugando. Lo vi ponerse de lado en la cama y, aunque estaba convencido de que era normal lo del amigo imaginario, no pude evitar estremecerme cuando volteó el rostro al otro lado de la cama y dijo: Derek, dice mi papá que debemos dormir ya porque ya es muy tarde. Mañana seguiremos jugando y te voy a volver a ganar. Entonces pensé en preguntarle quién era Derek, pero, a decir verdad, le temía a la respuesta. Al otro día desperté temprano, pese a que la noche anterior me había dormido tarde pensando en todo aquello que estaba sucediendo. Quería seguir creyendo que era normal aquel amigo imaginario del niño, pero había algo que me prendía la luz de alarma y me gritaba que estuviera alerta. Subí al dormitorio de mi hijo, que aún dormía. Al cruzar la puerta, tuve la extraña sensación de que había alguien más en el lugar. Sentí pasos muy suaves, como las pisadas de un niño. Miré en todas direcciones para intentar ver si encontraba algo, hasta revisé debajo de la cama, y nada.
Comencé a sentir aquellas risas que salían de dentro del closet. No lo voy a negar, sentí que la piel se me erizaba mientras daba pasos en dirección al ropero. No soy un hombre que cree en espíritus, pero desconocía que producía aquel sonido. Puse mi mano en el manubrio de la puerta del closet y suavemente lo giré hasta abrir la puerta. No encontré nada fuera de lo común, solo la ropa de Yang. Caminé en dirección a la cama donde dormía mi hijo Yang. Lo toqué suavemente para despertarlo. Él se incorporó mientras frotaba sus ojos hinchados de dormir. Levántate, campeón. Ya llegó el nuevo día. Yang se puso sus chanclas y entró al baño para asearse. Yo bajé las escaleras para ir a preparar el desayuno. Debía llevar al niño a la guardería y luego marcharme a la empresa donde me desempeñaba como director financiero. Todo el día me lo pasé pensando en aquella situación. Comenzaba a pensar que, después de todo, quizás Marta tenía razón cuando decía que la relación de Yang con su amigo imaginario era demasiado real, aunque ello cambiara mi postura sobre la existencia del mundo paranormal. Esa tarde, cuando fui a la guardería a recoger a mi hijo, la cuidadora me expresó su preocupación porque veía a Yang desconcentrado. No contestaba correctamente, se le veía distraído mientras ella estaba trabajando con él y se pasaba todo el día hablando solo. Me preguntó si existía algún factor en el hogar que pudiera estar influyendo negativamente en el correcto desarrollo psicológico del niño. Le dije que no, que yo no estaba a tiempo completo con él porque estaba separado de su madre, pero que hasta donde yo sabía, todo estaba bien con él. Sé que mentí, pero no quería contarle a aquella mujer sobre mis sospechas, por temor a ser tildado de loco. Lo que me dijo la cuidadora me hizo pensar, ya no era solo la preocupación de la madre de Yang, también su maestra lo veía mal. Ya afuera, en la calle, me dirigí directo a mi carro mientras meditaba las palabras de aquella señora. Yang iba conmigo, puso su mochila y su lonchera sobre el asiento y se sentó. Mientras regresábamos a casa, pasamos por aquel parque. Los niños jugaban y corrían felices. Pensé que sería bueno llevar al niño allí, que relacionarse con otros niños podía hacer que la idea de su amigo imaginario desapareciera. Así que le pregunté si quería estar un rato allí y me dijo que le encantaría. Sentado en el banco, observaba detenidamente con preocupación el comportamiento de mi hijo. Los niños corrían a su alrededor y él no parecía notarlo, era como si estuviera solo en aquel inmenso parque. Ningún aparato de juego llamaba su atención, ni siquiera el tobogán que por lo general es el más gustado entre los infantes. Solo se balanceaba en aquella hamaca. Me paré del banco cuando, desde la distancia, noté que estaba moviendo los labios. Sin dudas conversaba con alguien. Me acerqué y lo escuché decir: «No quiero otro amigo, Derek, no tengas miedo. Solo quiero jugar contigo. Te prometo que seré tu amigo siempre». Ya no pude evitarlo más. Le pregunté quién era Derek y me dijo que era su amigo, que estaba enojado porque estaba en el parque donde había muchos niños. «¿Y dónde está tu amigo, mi amor?» «Quiero saludarlo», le dije sin saber por qué lo hacía. Realmente le temía a la respuesta. Me puse muy nervioso cuando me preguntó por qué no podía ver a su amigo. Insistí en que él estaba allí, balanceándose en la hamaca de al lado. Y ciertamente, la hamaca se estaba balanceando, pero encima no había nadie. Exaltado, le dije que se detuviera y se bajara, que ya nos íbamos, pero él insistía en que no se iría hasta que no lograra convencer a Derek de disculparlo por estar cerca de otros niños. «Ahí no hay nadie, Yang. No mientas, que decir mentiras es muy feo». «Sí, papá, está aquí a mi lado». «¿Por qué dices que mi amigo no está aquí, a mi lado? ¿Es que acaso no lo puedes ver?» «No colmes mi paciencia, niño, ya te dije que nos vamos a casa, quieras o no». Estaba muy asustado, sin saber exactamente cómo debía reaccionar. Sin pensarlo, agarré del brazo a mi hijo, que gritaba sin parar, pidiéndome que lo dejara, que no quería marcharse. Comencé a caminar muy nervioso en dirección a la salida del parque. Sé que estaba siendo muy duro con mi hijo, pero él gritaba que no quería irse y se negaba a caminar. Así que prácticamente lo llevaba tirado del brazo. Una piedra salió de pronto de la nada y me golpeó en la cabeza,
tirándome al suelo. La sangre comenzó a brotar por la herida. Un señor que estaba allí corrió y llamó a emergencias médicas porque yo no podía recuperarme y mucho menos ponerme de pie. Después de eso, no recuerdo nada más porque perdí la conciencia. Desperté solo en el hospital. Abrí los ojos poco a poco, estaba en una cama, acoplado a todos aquellos equipos que controlaban mis signos vitales. Aunque había recuperado la conciencia, tenía un dolor muy fuerte de cabeza y no lograba mover mi cuerpo. Entonces lo vi. Caminaba con los pies y las manos pegados al techo y la cabeza le colgaba. Tenía cuerpo y cara de niño, pero sin dudas no lo era, parecía un demonio o alguna otra criatura siniestra del más allá. No creo que se tratara de un fantasma o un alma en pena, aquello era de otro nivel. Me miraba y se reía, mientras decía, «Hola, papi». Quise gritar para que la enfermera viniera a socorrerme, pero no me podía mover, mis músculos se habían congelado producto del miedo. Lo vi hacer piruetas en el aire y luego prenderse del techo otra vez. Luego soltó sus manos del techo y se dejó caer sobre mi cuerpo. Pegó su cara diabólica a la mía, mientras decía que me iba a matar para que no pudiera quitarle a su amigo. Hice acopio de las pocas fuerzas que me quedaban para luchar por mi vida, pero todo era en vano. Aquello me dominaba porque era demasiado fuerte. Entonces intenté convencerlo de no hacerlo. Le dije que, si me mataba, Yang de seguro no se lo perdonaría. Comenzó a reír a carcajadas, con ese sonido que daña los oídos de los mortales como yo. Luego, poniendo sus manos en mi cuello, dijo que mi hijo no se enteraría, porque él no se lo iba a decir y yo no podría hacerlo. De pronto, me desperté exaltado. Pensé que todo había sido un mal sueño. Sí, estaba en el hospital y estaba golpeado, pero Derek no estaba allí o al menos ya se había ido y aún yo respiraba. La enfermera entró. Debía ponerme el medicamento y añadió también un calmante para mi dolor de cabeza. Le pregunté si sabía dónde estaba mi hijo, y contestó que mi hermana había venido por él y se lo había llevado a su casa. Que en la mañana vendrían a visitarme, pero que ahora debía descansar. Pero ¿cómo iba a descansar con tantas preocupaciones y con aquel terrible dolor que parecía que dividiría mi cabeza en dos? Y, por otra parte, estaba aquel demonio que amenazaba con matarme y que acosaba a mi hijo con la figura inofensiva de un niño. Me acosté de lado y cerré los ojos, intentando dormirme, esperando poder despertar a la mañana siguiente. Pero aquel espectro no pensaba dejar de torturarme. Sentí su presencia detrás de mí, acostado sobre la cama. Podía sentir su aliento frío chocar con mi espalda y mi pánico aumentaba hasta cortar mi respiración. Por primera vez en mi vida no sabía qué hacer, cómo iba a salir de aquella situación tan aterradora. Él silbaba y cantaba en un idioma que yo no conocía, imagino que con la intención de llamar mi atención y asustarme aún más. Pero yo prefería hacerme el que no sabía que estaba allí. Sentía su movimiento sobre la cama, no me movía. Quería que pensara que dormía, pero él puso su boca en mi oído y, con una voz muy leve, me dijo, «Papi, ya regresé. No duermas más, que cuando yo te mate, te vas a aburrir de dormir». Otra vez le supliqué que no me matara, que Yang me necesitaba y que de seguro iba a sufrir mucho sin mí, pero él insistía en que no permitiría que lo separara de su amigo. Luego se fue de nuevo y me dejó solo en aquella sala de hospital. Creo que aquel engendro quería volverme loco y lo estaba logrando. Aunque lo decía, creo que no era matarme lo que estaba persiguiendo. Él quería enloquecerme para alejarme de Yang, y así no podría oponerme a su amistad ni separarlo de él. Al otro día, mi hermana vino a verme muy temprano y trajo a Yang con ella. Mi hijo me dijo que se había peleado con su amigo imaginario y que ya no sería más su amigo, porque por su culpa yo estaba en el hospital. Me dijo que él había sido quien lanzó la piedra que me golpeó y que nunca se lo iba a perdonar. No supe qué decirle. Mi hermana me habló después, en un momento en que estuve a solas con ella. Me dijo que había ido con una de esas señoras que tienen el poder de lidiar con espíritus y que había expulsado al demonio que perseguía a mi hijo. Me entregó un crucifijo y me dijo que, según la señora, aquello debería venir a buscarme a mí para descargar su rabia, que si lo hacía, debía mostrarle ese crucifijo.
Ya lo hizo, exclamé. Ella solo me miró sin pronunciar una sílaba. Ese demonio desde ayer me anda torturando con su presencia. Pero al menos ya no tengo que preocuparme porque pueda hacerle daño a Yang. Después de un rato, mi familia se marchó del hospital. Yo quedé allí, esperando a que llegara otra vez aquel amigo imaginario, para hacer lo que me dijo mi hermana. En la noche volví a tener aquella visita que ya se me hacía recurrente, pero esta vez ya no venía a amenazarme. Se subió sobre mí antes de que yo pudiera reaccionar y apretaba muy fuerte mi cuello mientras decía, con aquella voz espantosa, que mi fin había llegado. Me estaba ahogando. Entonces recordé lo del crucifijo, lo agarré y lo clavé en el pecho de aquel demonio, que pegó un chillido espeluznante y se desvaneció en el aire. El pequeño amigo del parque. La angustia se apoderó de mí aquella precisa tarde, cuando al ir al colegio por mi hijo Lucas, la maestra me manifestó su preocupación respecto al comportamiento del niño. Me dijo que lo veía distraído, ensimismado y que no respondía bien a las preguntas que le hacía después de la lección. Mi pequeño siempre fue un niño muy tímido, con dificultades para relacionarse con otros chicos de su edad. Pensé que, según fuera contactando con sus compañeros en el colegio, esa timidez excesiva desaparecería. Desde el día en que nació, siempre fue muy mimado por su padre y por mí y sobreprotegido en todo momento. Creo que ese era el principal motivo por el cual se había convertido en un niño con esas características. Salimos de la escuela y fuimos hasta mi carro, que estaba aparcado del lado derecho de la calle. Lucas se mantenía en silencio, prácticamente no había pronunciado palabra alguna, solo entró, como de costumbre, a la parte trasera y esperó allí a que llegáramos a nuestra casa, situada en las afueras del pueblo. Allí vivíamos desde hacía años, casi desde el nacimiento del niño. Y aunque había algunos niños cerca, él jamás mostró interés alguno por relacionarse con ellos. Sus días transcurrían sin mayores emociones, al menos así pensaba hasta el momento. Después del colegio siempre hacía lo mismo, terminaba la tarea y se iba a jugar a aquel parque destartalado que estaba cerca de nuestra casa. Nunca antes me detuve a meditar porque Lucas se sentía tan bien en la soledad de aquel parque abandonado y no prefería hacer lo que cualquier chico de su edad, como jugar videojuegos, por ejemplo. Hasta aquel día en que mi esposo me dijo aquello. Nelson llegó esa tarde con aquella historia. Me dijo que le habían contado que aquel parque estaba abandonado porque allí ocurrían eventos paranormales. Que muchos años atrás había ocurrido una gran desgracia, la muerte de un niño que, por accidente, se cayó del tobogán rompiéndose el cuello. Después de aquel suceso, lo que fuera un lugar lleno de alegría quedó solo y abandonado, porque otros niños aseguraban que habían visto el espíritu del niño muerto vagando por el parque. ¿Tú crees que sea cierto?, le dije mientras me secaba las manos con el paño después de lavármelas. A mí Lucas nunca me dijo que hubiera visto nada como eso allí. De él precisamente quiero hablarte. Una compañera de trabajo que vive al frente me contó que lo ha visto hablando solo. Que parecía como si jugara con alguien más, solo que no hay nadie más allí. Le dije que creía que su compañera estaba equivocada porque Lucas no estaba loco. Pero después me detuve un momento al recordar la historia que me acababa de contar mi esposo del fantasma del niño del parque, y mi instinto de madre se encendió de pronto, comenzando a sentir mucho miedo. Solté como un resorte el paño que tenía en mi mano sobre la mesa. Mi esposo me preguntó a dónde iba con tanta prisa, pero ni siquiera me detuve a responderle. Estaba desconcertada, con miedo de que algo malo pudiera ocurrirle a mi pequeño hijo. Salí de la casa directo a donde estaba aquel maldito parque. La distancia me parecía enorme pese a estar muy cerca. La agonía me hacía ver aquel camino eterno. Por fin estuve parada frente a la puerta oxidada y desprendida por los años de abandono. Me detuve unos momentos para ver si lo ubicaba en la inmensidad de aquel lugar. A lo lejos lo vi, estaba en las hamacas al final, que eran lo único que funcionaba en aquel lugar tan feo, cerca de donde estaba el bosque de pinos. De nuevo me sobresalté cuando me acerqué al lugar donde se estaba balanceando y lo escuché conversar con alguien.
Mañana, cuando regrese del colegio, te voy a acompañar allá a donde tú quieres, si me prometes que después me acompañas a mi casa para que conozcas a mis padres, lo escuché decir y me espanté aún más. ¿Con quién hablas, mi amor? Le pregunté casi temblando, intentando disimular mi desesperación. Él me miró y me dijo que charlaba con su amigo. Me preguntó si no lo estaba mirando allí, mientras me señalaba justo a su lado. Le dije que nos iríamos ya porque se hacía de noche. Pero él me dijo que no se iría todavía. Entonces me puse aún más nerviosa, perdí el control y lo agarré de la mano mientras le gritaba que me lo llevaría aunque fuera a rastras y que jamás permitiría que volviera a aquel lugar. Quizá haya sido demasiado severa con él y la conciencia me tortura por eso. Si me hubiera mostrado más calmada y comprensiva, tal vez la historia hubiese tenido otro final, pero yo veía el peligro e intentaba alejarlo para que no fuera afectado. Él se retorcía intentando soltarse la mano mientras me gritaba que lo dejara ir, que le estaba haciendo daño en la mano. Entonces comenzaron aquellos vientos tan fuertes que aparecieron de la nada. Aquel pino se partió por la mitad y cayó directamente sobre nosotros. Mi esposo, que vino a ver qué pasaba porque me estaba demorando tanto, vio todo lo que pasó. Cuando desperté estaba en la cama de un hospital, acoplada con todos aquellos equipos que me mantenían viva, aunque creo que hubiera sido mejor si hubiera muerto ese día. Mi hijo Lucas no tuvo la misma suerte. Aquel maldito pino le cayó encima, rompiéndole el cuello como a aquel niño que ahora me lo arrebataba. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.